La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente con ustedes, compartiendo este rato de formación, este rato de estudio, este tiempo en el que nos dedicamos a recordar temas importantes de la enseñanza de la Iglesia, temas que tienen que ver con nuestra fe. Y hoy veremos un tema importantísimo, hoy veremos nada más ni nada menos que lo que significó la pasión y muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Cómo Él quiso redimirnos, cómo Dios quiso que el perdón del pecado original y de los hombres sea a través de Jesucristo que se hace hombre, de Jesucristo que muere en la cruz cargando con los pecados de los hombres. Algunas premisas que vale la pena recordar. Primero recordemos que Dios creó a Adán y Eva y realizó toda la creación y todo gozaba de un concierto y una armonía que eran maravillosos, ¿no? Entra en el hombre y en la creación el desorden con el pecado. El pecado realmente rompe esa armonía, rompe el trato con Dios, incluso entra la muerte en el mundo. Dios había creado a Adán y Eva para que no murieran, pero por el pecado original cayeron en la tentación del demonio que quiso que se hicieran como Dios, eso les dijo, les mintió. Y así el hombre, por soberbia, quiere hacerse como Dios, se rebela contra Dios, desobedece a Dios, ¿no? Entonces, junto con el pecado original, entra, digamos, el mal en el mundo y en la creación, ¿no? Entonces, el hombre que antes del pecado tenía puesto, en fin, su norte, su meta, su fin, sus deseos justamente en Dios, ¿no? Y en lo que Dios había querido, después del pecado comienza a fijarse metas falsas y fines terrenos, ¿no? La venida de Jesucristo tiene como fin principal volver a reimplantar ese orden, ese proyecto inicial de Dios, a restaurar esa profunda herida que tiene el hombre, porque se separó de Dios, le rechazó a Dios, le dio la espalda a Dios y se abrió allí una brecha en la cual el hombre además no podía acceder a la bienaventuranza eterna del cielo, ¿no? Entonces Jesucristo se hace hombre para justamente pedir perdón en nombre de los hombres y así alcanzar el perdón de Dios y poder recuperar para el hombre la bienaventuranza eterna, el cielo. Jesús, verdadera cabeza del género humano, asumió toda la realidad humana degradada por el pecado, la hizo suya y la ofreció filialmente al Padre. Jesús así restituyó la situación humana a su verdadero sentido en dependencia de Dios Padre. Por eso toda la vida de Cristo tiene esta finalidad, este objetivo salvador. La finalidad entonces propia del misterio de la cruz es cancelar el pecado, es que se perdone ese pecado. O sea, hemos dicho, si no lo hemos dicho lo decimos ahora, que Dios no tenía ninguna obligación de perdonar, ¿no? El pecado de Adán y Eva. Y perdonando tampoco tenía ninguna obligación de que fuera de esta manera, o sea, enviando al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al mundo para que se haga hombre y para que padezca y muera en la cruz. Sin embargo, Dios quiso que fuera de esta manera, que fue una manera maravillosa. Santo Tomás narra toda una lista de razones de conveniencia para demostrar cómo efectivamente esta fue la mejor manera que existe para que el hombre fuera perdonado en sus pecados, ¿no?
Entonces el objetivo del plan de Dios es justamente que vuelva a haber esa unión, que los hombres puedan volver a ser hijos de Dios, hijos en el Hijo, hijos en el Verbo, hijos en nuestro Salvador. Jesús así cancela el pecado del mundo cargándolo sobre sus propios hombros. Todos los pecados de los hombres, recordamos a Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní, ¿no? Sudando sangre, previendo lo que iba a suceder. Y aquello que sucedió en la cruz, en la cual el pobre Jesús, ¿no? Realmente fue castigado de una manera tremenda, sufrió como nadie ha sufrido en la historia de la humanidad, porque además tenía Jesucristo una perfecta sensibilidad, una sensibilidad que nadie tuvo, porque era perfecto hombre, sufrió tanto en sus sentidos internos como en sus sentidos externos, quizá los sentidos internos incluso más, ¿no? Porque, en fin, sabiendo que lo habían abandonado sus seres queridos, que lo había traicionado Judas, en fin, todo aquello era un dolor tremendo, ¿no? Y ese dolor tremendo nos ayuda a ver lo que es la dimensión y la gravedad del pecado. Nosotros que a veces nos acostumbramos a nuestras faltas, a nuestras imperfecciones, a nuestros pecados, nos puede venir bien meditar un poco la pasión del Señor, meditar el Vía Crucis, leer el Evangelio y ver lo que supuso el pecado, ¿no? O sea, el pecado llevó a que Jesucristo pagara de esta manera tan impresionante, que es muriendo en la cruz. Entonces repetimos, Jesucristo cargó con nuestros pecados. Él no tuvo ningún pecado tuvo Jesucristo, pero cargó con todos los pecados de los hombres. Todos los hombres de la humanidad entera, de toda la historia de la humanidad. Todos somos responsables de la muerte de Jesucristo. No solo los judíos y romanos del siglo I que lo colgaron allí en la cruz, todos los hombres. Tampoco solo Adán y Eva, todos los hombres. Proféticamente Isaías nos narra, unos cuantos siglos antes, cómo sería esa muerte de Jesús en la cruz, y dice en su capítulo 53 que Jesús, en fin, sin nombrarlo, se humilló y no abrió boca, como un cordero fue llevado al matadero y no abrió la boca, como oveja muda ante los esquiladores. Este cordero sin mancha aceptó libremente los sufrimientos físicos y morales impuestos por la injusticia de los pecadores. Y en ella asumió todos los pecados de los hombres, todas las ofensas hechas a Dios. Por eso, cada agravio, repetimos, es de algún modo causa de la muerte de Cristo. Jesús cargó con todos los pecados de los hombres. De esta manera, con su entrega, alcanzó la redención, alcanzó el perdón. Cristo se ofreció al Padre y esos sufrimientos justamente son una ofrenda hecha al Padre, ¿no? Por eso dice Isaías, nosotros hemos sido curados en sus llagas, ¿no? Por sus llagas. De esta cruz procede la posibilidad de vivir alejados del pecado y también de integrar los sufrimientos y las muertes en el camino de la santidad. O sea, desde la muerte de Cristo, el dolor, ya lo veremos, el sufrimiento adquiere también una nueva dimensión, porque unidos al sacrificio de Cristo, ya lo veremos, también nosotros podemos convertirnos en corredentores, también nosotros podemos colaborar en la obra de la redención. ¿Por qué por qué Dios quiso que fuera de esta manera la redención? Es un misterio, digamos, ¿no? Pero lo decíamos, hay muchísimas razones de conveniencia para que Dios eligiera este modo. Punto 2. La cruz revela la misericordia y la justicia de Dios en Jesucristo. Entonces repetimos, Dios quiso salvar el mundo por el camino de la cruz. Esta cruz es fruto del amor de Dios ante el pecado de los hombres. Dios, repetimos, quiso enviar a su Hijo para que realizara la salvación de los hombres con el sacrificio de su propia vida. Por eso decimos que la cruz revela la misericordia de Dios y la justicia de Dios. La misericordia porque el Padre envió a su Hijo tan amado, tan querido. O sea, tanto
que quiso Dios a los hombres, tan grande es su misericordia que nos da a su Hijo. Imaginemos nosotros, por ejemplo, el ofrecimiento que Dios pide a Abraham, ¿no? El dolor de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Y cualquier persona diga, bueno, si Dios me pide el sacrificio de mi hijo, ¿no? Realmente es un sacrificio enorme. Bueno, Dios, el amor de Dios llega, o su misericordia llega a este nivel, ¿no? De entregarnos a su propio Hijo para que nos redima. La entrega que el Padre nos hace de su Hijo amado, consignándolo a los pecadores, manifiesta el amor del Padre hacia los hombres y su misericordia. La cruz también nos revela la justicia de Dios, ¿no? Porque efectivamente quien pide perdón es un hombre. Pero quien pide perdón también es Dios, tiene la dignidad de Dios, ¿no? Y ese hombre que es Dios dice, bueno, yo pago por los pecados de los hombres y pago de esta manera, ¿no? A través de mi sacrificio, ese sacrificio que será el sacrificio de la nueva alianza, que será, en fin, lo más sagrado y lo más importante que tiene la humanidad. Ya en el pregón pascual se reza y se dice, oh feliz culpa, hablando de la culpa de Adán y Eva, ¿no? Oh feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor, ¿no? O sea que efectivamente el pecado de Adán y Eva fue un pecado muy triste, un pecado gravísimo, pero bueno, este pecado tuvo como consecuencia el don de la salvación, el que el Padre nos haya enviado al Hijo, el que el Hijo haya querido tomar sobre sí nuestros pecados y nos haya redimido en la cruz. Por eso, la fidelidad, la obediencia y el amor de Cristo a su Padre Dios, la generosidad, la caridad, el perdón de Jesús a sus hermanos los hombres, su veracidad, su justicia e inocencia, mantenidas y afirmadas en la hora de su pasión y de su muerte, nos alcanzan el perdón y abren nuestros corazones al amor. O sea, si tanto me quiere Dios a mí, yo, ¿qué estoy haciendo para agradecerle a Dios lo mucho que me quiere, lo mucho que me da? Si Jesucristo, si Dios murió en la cruz por mis pecados, ¿yo qué estoy haciendo para agradecerle? Yo, ¿dónde tengo puesto mi corazón? Porque si lo tengo junto al pecado, junto a la mentira, junto al error, junto a la maldad, es algo realmente penoso y triste y totalmente injusto. Lo justo es que nosotros procuremos tener una vida que sea una auténtica ofrenda hecha a Dios. Una vida que nos lleve justamente a decirle, bueno, si Cristo murió por mis pecados, yo también quiero morir a mí mismo, yo también quiero morir a la maldad, yo también quiero morir al pecado, yo también quiero ofrecerme al Padre. Como fruto del sacrificio de Cristo y por la presencia de su fuerza salvadora, podemos siempre comportarnos como hijos de Dios. O sea, Jesucristo nos recupera esta dignidad, la dignidad de ser hijos de Dios, que es lo más sagrado que tiene el hombre. Lo más sagrado que tiene el hombre es ser hijo de Dios, y por eso todos los hombres merecen también respeto, quizá inmerecido, pero al ser hijos de Dios, por ser ellos hijos del Padre Eterno, por ser hermanos de Jesucristo, merecen también nuestro respeto y por esa dignidad suya. 3. La cruz en su realización histórica. Bueno, es evidente que Jesús desde el principio conoció cuál fue su misión. Conforme él iba creciendo en edad y en sabiduría, evidentemente iba tomando mayor conciencia de cuál era el llamado. Cuando a los 12 años se pierde y lo encuentra su madre, después de haberlo buscado durante 3 días, Jesucristo le dice, ¿acaso no sabían que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? O sea, que Jesucristo sabía perfectamente que Él era el Emanuel, el esperado, el deseado, el prometido, de aquel a quien se había profetizado, quien redimiría los pecados del mundo. Él tenía perfectamente conciencia de quién era. Y acepta además plenamente el cumplir el designio del Padre. La voluntad humana de Cristo
va perfectamente unida a su voluntad divina, perfectamente unida también a la voluntad del Padre. En la realización de la tarea que el Padre le había encomendado, encontró la oposición de las autoridades religiosas de Israel, que le consideraban un impostor. O sea, Jesucristo se manifestó como Dios, ¿no? Y además no solo se manifestó, sino también que lo probó, porque todos los milagros que hizo Jesucristo, las profecías que se cumplieron en Él, las profecías que Él mismo hizo, dan cuenta de que solo puede ser Dios. Jesucristo mismo dijo, si ustedes no creen en mis palabras, al menos crean en mis obras. O sea, Jesucristo demostró claramente que era Dios, especialmente con su resurrección. Testigos de su resurrección son muchísimos, más de 500 personas, o sea que lo vieron a Jesús resucitado. Dice que había muerto en la cruz y que estuvo enterrado 3 días, Él resucitó. El compendio, en su número 117, dice que algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. O sea, Jesucristo murió porque se llamó hijo de Dios y era hijo de Dios, ¿no? O sea que efectivamente el Señor dio testimonio de esta afirmación que hizo en más de una oportunidad. Los que condenaron a Jesús pecaron al rechazar la verdad que es Cristo. En realidad, lo hemos dicho, todo pecado es un rechazo de Jesús y de la verdad que Él nos trajo. Jesucristo muere por todos los hombres, por todos los pecadores, desde Adán y Eva al principio hasta el último, al final de los tiempos. Por eso enseña el compendio del Papa Benedicto XVI, en su número 117, es el compendio del Catecismo, dice que la pasión y muerte de Jesús no puede ser imputada indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor. Y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. O sea que esto es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. O sea que todos somos responsables de la muerte de Jesucristo y sobre todo quien más, digamos, le ha ofendido, quien más le ha desobedecido. Más grave aún si es cristiano. 4. Sacrificio y redención. Entonces, Jesús murió por nuestros pecados para librarnos de ellos y rescatarnos de la esclavitud que el pecado introdujo en la vida humana. O sea que después del pecado, el hombre quedó sujeto a la muerte y al pecado y de alguna manera muy particular también a las garras del tentador, del demonio. Entonces, Jesucristo viene y con su muerte nos libera. Entonces, este sacrificio de liberación tiene distintos significados. Por un lado, es un sacrificio de alianza, ya lo veremos. Es un sacrificio de expiación, purgación. Es un sacrificio de propiciación y reparación por los pecados. Y es un acto de redención y liberación de los hombres. Entonces, en primer lugar, Jesucristo, ofreciendo su vida a Dios, instituyó la nueva alianza. Esa alianza que Dios hizo desde el principio y que fue renovando, especialmente con Abraham, con Moisés. Bueno, Dios establece una nueva alianza y Jesucristo es quien justamente sella esta nueva alianza con su muerte. Este sacrificio es el sacrificio de la nueva alianza. Este sacrificio de la nueva alianza es el tesoro más importante que tiene la Iglesia. Este sacrificio de la nueva alianza, que es la cruz, se renueva de un modo incruento y de un modo misterioso cada vez que se celebra la Santa Misa. Cada vez que participamos del Santo Sacrificio, nos retrotraemos en la historia y nos hacemos presentes en el Monte Calvario, junto a Cristo que muere, junto a la Santísima Virgen, a San Juan, a aquellas buenas mujeres. Este es el nuevo sacrificio, el sacrificio de la nueva alianza, el sacrificio
de la misa, ese sacrificio también que había sido profetizado. El nuevo pacto es la alianza sellada en el cuerpo de Cristo, entregado y en su sangre derramada por nosotros. También este sacrificio de Cristo en la cruz tiene un valor de expiación. O sea, expiatorio es justamente para pedir perdón. O sea, que esa petición de perdón que purifica, que limpia el alma o las almas de los hombres o la humanidad del pecado. Es sacrificio de propiciación y reparación. O sea que la muerte de Jesús en la cruz lo que hace es sanar esta primera herida de Adán y Eva, esta herida de todos los pecados de los hombres. Y Cristo manifestó al Padre el amor y la obediencia que los hombres le habíamos negado con nuestros pecados. Y si por la desobediencia de nuestros primeros padres entra la muerte en el mundo, por la obediencia de Cristo, por la obediencia también de la nueva Eva, de la Virgen, entra también la salvación. La cruz de Cristo es acto de redención y liberación, porque nosotros, gracias a la muerte redentora de Cristo, nos hemos liberado del pecado, nos hemos liberado de la culpa, porque efectivamente ya con la muerte de Cristo podemos acceder al reino de los cielos, a la bienaventuranza eterna. Jesús pagó nuestra liberación con el precio de su sangre, es decir, de sus sufrimientos y de su muerte. Por eso su entrega mereció nuestra salvación para incorporarnos al reino de los cielos. ¿Qué nos dice al respecto de San Pablo en la carta a los Colosenses? El que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Los efectos de la cruz. ¿Cuáles son los efectos de la cruz? Vamos a verlos rápidamente. Entonces, en primer lugar, la cruz nos ha redimido, por la cruz hemos sido perdonados del pecado. También nos ha liberado de las ataduras al demonio, que ocultamente tenía al hombre atenazado. Nos hemos liberado de la muerte eterna para poder ganar el cielo. Removidos todos estos obstáculos, la cruz abre para la humanidad la vía de la salvación, la posibilidad universal de la gracia. O sea que Jesucristo nos recupera la gracia, esa unión con Dios que nos llega a través de los sacramentos, que nos lleva a través de este don gratuito que Dios nos da. En primer lugar, nos llega a través del bautismo, se nos perdona el pecado original, nos hace hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Por eso Jesús es la única y universal causa de salvación. Toda la salvación del hombre llega por Cristo. Aunque quizá los hombres no lo conozcan, aunque quizá, no conozcan, también a los no cristianos, toda la salvación les llega por Cristo, toda la salvación llega por nuestro Señor. Nosotros estamos llamados, lo decíamos, a redimir también. Estamos llamados a ser colaboradores de la obra redentora. Esto es muy impresionante. San Pablo dice, yo estoy con Cristo en la cruz y no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y también dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso nosotros podemos ser corredentores, ayudarlos. La muerte de Cristo alcanza para todos los hombres, pero después cada hombre tiene que buscar su propia salvación. Y nosotros con nuestro apostolado, con nuestra oración, también con nuestro sacrificio, con nuestra penitencia, con nuestra unión con Cristo, también ayudamos a nuestros hermanos. Por eso la enfermedad y el dolor ofrecidos a Dios en unión con Cristo alcanzan un gran valor redentor. Así también la mortificación cuando se hace con este espíritu de Cristo. Esto es por amor y para la redención de los demás. Jesucristo en la cruz nos da ejemplo de todas las virtudes. Y vamos rápido porque falta poco tiempo. Nos da ejemplo de caridad. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por los amigos de San Juan. Nos da ejemplo de obediencia, porque se hizo obediente al Padre hasta la muerte de cruz, nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Nos da ejemplo de humildad, de mansedumbre y de paciencia, porque soportó los sufrimientos sin evitarlos ni suavizarlos, como un manso cordero. Nos da ejemplo de desprendimiento de las cosas terrenas. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos deja
todo, todo. Y también, y con esto terminamos, en esta obra de la redención, Jesucristo quiso asociar particularmente a la Virgen María, ¿no? La Virgen María estuvo íntimamente unida a su Hijo y también su sufrimiento, el sufrimiento de la Reina de los Mártires, tiene un valor corredentor importantísimo. Entonces, con esta idea, terminamos nuestro programa pidiéndole a la Virgen que realmente nos ayude también a nosotros a unirnos a la cruz y así ayudar a Cristo a corredimir. Como biografía entonces, el Catecismo, sus números 599 a 618, el Compendio, de sus números 112 a 124, y también de Juan Pablo II, el valor redentor de la Pasión de Cristo, su catequesis del año 88, y también Cristo, la muerte de Cristo, su carácter redentor, la catequesis del mismo año 88 y 89. Como lecturas recomendadas, la homilía La muerte de Cristo, vida del cristiano, de San José María, y del Diccionario de Teología, ver también justamente este tema, Jesucristo y la cruz. Me despido, hasta el próximo programa, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Gracias por haberme acompañado y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo tema.